Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros a Alex Rodríguez, que aparte de ser de Camino Segunda, de Radio Marca, también es colaborador de Cadena Ser, Radio Castellón, Cadena Ser. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La primera pregunta es clara y directa. ¿Cómo llega el Castellón al partido de esta noche? Bueno, pues llega en una dinámica peligrosa porque se ha empezado a meter en un pequeño lío. Son 5 partidos en los que no ha podido sumar la victoria. Además, las sensaciones no están siendo buenas porque está cometiendo muchos fallos individuales. En cuanto al juego y en general, creo que no está haciendo malos partidos. Creo que estamos viendo a un Castellón bastante parecido al de toda la temporada, que es un equipo que llega muy bien adelante y que genera muchas ocasiones. Pero al final lo que le está arrastrando es los errores individuales, sobre todo en defensa. Lo vimos en el Levante, lo vimos el otro día contra el Cartagena. Luego tiene una buena capacidad de reacción, pero yo creo que lo que le está penalizando ahora estas últimas jornadas es eso. ¿Cómo, eh, cómo, cómo viste al Castellón en el último partido de Liga? Pues lo vi de menos a más. Bueno, te diría que de muy mal a bien, porque el inicio fue muy malo. La primera parte contra el Cartagena fue una primera parte muy floja. No es digno de un equipo como el Castellón salir tan mal contra el colista de la liga y más un Cartagena que prácticamente está descendido. O sea, no tiene nada que hacer y el Castellón debió salir como salió precisamente la segunda parte. La reacción fue buena, Ujú. pero claro, te había metido 2 goles y levantar 2 goles, por mucho que sea el colista de la clasificación y por mucho que el Cartagena pues, tenga muy poquito, esté muy limitado, al final tienes que marcar 2 goles. Luego al final pudo llevarse el partido, pero no consiguió, yo creo, darle la vuelta. Y el problema ya creo que fue el entrar mal al partido, cosa que hoy no puede pasar. Quizás es que hubo un exceso de confianza. No, yo te diría que no. Yo te diría que no, porque el Castellón creo que la sensación que da es que siempre parte con la premisa de ser el equipo protagonista en el partido, de generar mucho. Nunca veo al Castellón como dando por hecho que va a ganar, porque creo que todos los equipos contra los que han jugado le han competido muy bien. Y el Castellón lo sabe, tiene una plantilla competitiva, tiene una plantilla que puede ganar y perder contra cualquier equipo, pero yo creo que no creo que sea exceso de confianza y por donde tiene que tirar el Castellón ahora estos próximos partidos es como te digo, por no cometer errores individuales, porque en cuanto a juego estamos viendo que el Castellón lo está haciendo bien, pero claro, aquí hay que sumar. Viendo la plantilla de la 24-25, podemos observar que hay múltiples nacionalidades. ¿Eso puede ser un problema? ¿Que hay múltiples qué, perdona? Nacionalidades. Mm, a ver, bueno, pues pregúntaselo también a los de primeras divisiones y demás. O sea, creo que puede ser un hándicap, José, puede ser un hándicap, pero al final un club profesional tiene que estar preparado para asumir este tipo de retos. Los clubes grandes, además, de primera división, ya no solo española, sino nacionales, juegan también con este hándicap de tener un vestuario con muchas nacionalidades. ¿Hay que saber gestionarlo? Sí. El papel del entrenador creo que juega un papel fundamental y más importante quizás que en otros equipos también, porque tiene que saber, pues bueno, al final poner de acuerdo a un grupo que cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus cosas. Pero el Castellón la ha estado yendo bien. O sea, el año pasado también había un grupo bastante internacional y yo creo que puede ser un hándicap, pero yo creo que se ha gestionado bien. El Castellón lo ha gestionado bien y al final, pues bueno, se está demostrando que a pesar de tener una racha de 7 partidos, 6 partidos que tuvo el Castellón seguidos palmando, sumando 0 puntos, está con 41 puntos. O sea, estas rachas que tiene el Castellón de jugar muy bien, porque la primera vuelta fue muy buena, y luego jugar muy mal, más que por la cantidad de nacionalidades, te diría que es por el estilo de juego. A principio de temporada se contaba con un entrenador, Dirk Schröder, Sí. que ya venía del año pasado de ascender a primera red con el club albinegro. ¿Cómo era el neerlandés como entrenador? Pues era muy buen entrenador, la verdad. José, yo te soy sincero, a mí creo que no voy a volver a ver a un Castellón tan espectacular y tan bonito de ver en mi vida. Y es verdad que soy joven y que pues me quedan, espero, bastantes años de ver al Castellón jugando partidos importantes y jugando partidos entretenidos. Pero lo que vimos con Dick Rueder creo que nunca lo vamos a volver a ver. O sea, partidos en los que el Castellón era capaz de aplastar al rival en 10 minutos.
de obligar al equipo rival a tener que hacer una piña al descanso porque no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. El estar tanto tiempo imbatido o sea, en una categoría como la primera Cierto. ref, que es una categoría ahí muy difícil. O sea, al final yo creo que eso no lo voy a volver a ver. Y Dick Roeder tenía sus cosas, ¿no? Porque al final todos los entrenadores pues tienen una Sí. manera de trabajar y hacer las cosas, pero en cuanto a fútbol, en cuanto a la capacidad, yo creo, táctica que demostraba tener, era espectacular. O sea, era salir al campo a arrasar al rival sin importar quién fuera, a qué jugara, desprotegiéndose un poco, pareciendo incluso a veces caótico el juego, pero yo creo que es algo que nunca voy a volver a ver. Le salió bien durante gran parte del año pasado y de hecho, si no me equivoco, creo que el partido donde se toma la decisión de rescindir a Dick Roder fue Albacete. El partido de la ida donde se rescinde al entrenador, que fue un empate a cero, un partido bastante flojo, José, si quieres luego hablamos de eso, Sí, me la has pero fue puesto bastante malo. votando. Me la has puesto votando. Dime, ¿Qué dime. recuerdas del partido de la ida? Muy malo, la verdad. Creo que de los partidos, además, tuve la suerte de poder ir al Carlos Belmonte y verlo en directo. Y ¡buah! Un partido muy espeso, pocas ocasiones, ambiente frío. Y eso que el desplazamiento de aficionados del Club Deportivo Castellón fue bastante importante. Pero en lo que es el partido, de verdad me preguntas, dime alguna ocasión clara que recuerdes de ese partido. Y no me viene ninguna a la cabeza. O sea, creo que fue un partido en el que ninguno de los dos mereció ganar. Es más, si pudieran perder los dos, se hubiera merecido perder los dos. Y ese partido, pues lo recuerdo, ya te digo, como muy plano, sin demasiado ataque de ninguno. Ningún equipo acabó de generar suficiente como para merecerse el gol. Y fue un partido bastante peor. También te digo, José, que no creo que veamos el mismo partido aquí en Castalia, ¿eh? Creo que vamos a ver un Castellón que va a salir desde el principio muy a tope. Y bueno, también ojalá que no veamos el mismo porque la verdad que fue un poco muermo. ¿Hay preocupación por el descenso? Hombre, claro, claro que hay preocupación, José, claro, claro, claro que hay. Hay preocupación porque el proyecto del Castellón, ahora recientemente además con la noticia de que se va a construir una ciudad deportiva en la que se ha hecho una inversión bastante Cierto. importante de 2 millones de euros, a priori, en un plazo bastante largo de tiempo para que se pueda construir y para que ya no solo el primer equipo, sino se pueda establecer las bases de... Uf, perdón, que voy a entrar en un estornudo, José. Uf, hostia, iba a estornudar. Joder, No te perdona. preocupes. Luego le metes un corte a esto, ¿no? No me metas ahí. Voy a intentarlo, pero no prometo nada. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué te estaba diciendo? La ciudad Que la deportiva, ciudad muy bien, sí, deportiva. sí, correcto. Y que al final que es un proyecto bastante importante y que cuando llegó el presidente Bob Bulgaris, pues bueno, generó dudas, ¿no? Porque al final es alguien de fuera, alguien que no tiene conocimiento del mundo del fútbol, que venía del baloncesto, de otro país. Al final era complicado que estas cosas salgan bien, pero tienes que darle un poco de confianza y poco de tiempo. Y ha demostrado que va en serio, que por mucho que se le pueda criticar ciertas decisiones o ciertas formas de actuar, creo que ha demostrado que está apostando muy fuerte por el Castellón y yo creo que lo fundamental para este Castellón es no descender. También te digo, José, creo que hay 4 equipos bastante peores que este Castellón y que lo están haciendo, pues yo te diría que se están ganando todas las papeletas para que sean ellos los que desciendan. Uno de los jugadores que el año pasado maravilló en el ascenso es Jesús de Miguel, pero este año parece que le está costando. ¿Se le ha notado el salto de categoría? Puf, a ver, con Jesús de Miguel pasa una cosa que es que la temporada que llega aquí, que llega de Unionistas, lo peta, o sea, lo Cierto. revienta. O sea, es llegar y empezar a marcar goles. No sé si acaba con 16, 17 goles la temporada de primera red del año pasado y demuestra que es un delantero centro muy válido, porque tiene una capacidad para asociarse, para recibir de espaldas, para ganar duelos arriba, y luego, además, si le sumas a eso marcar goles, te salía un delantero de 10. Un delantero por el que todos los equipos se pelean para fichar. ¿Qué pasa? Que cuando dejas de marcar goles, pues salen un poco pues la gente que te va a criticar, porque tu principal tarea o la principal tarea de un delantero es meter goles. Todo lo demás lo sigue haciendo y lo sigue haciendo muy bien, porque De Miguel sigue siendo el faro cuando está en el campo, porque sigue siendo el jugador con el que todo el mundo intenta asociarse para luego abrir espacios a las bandas, porque da una entrega sobre todo muy importante a la hora de ganar duelos cuando va un poco más directo el Castellón, pero claro, marcar goles está teniendo un problema esta temporada.
hay que gestionarlo también, hay que ponerlo en valor. Si solo se pone en valor los goles, sí, te diría que, pues mira, se le está haciendo grande. Pero es que te hace tantas cosas bien, aparte de marcar, o sea, de no marcar goles, todo lo demás lo hace bien. Y yo sigo pensando que es un delantero que quizás al estilo de juego del Castellón le puede damnificar un poco, pero pienso que es un delantero muy válido para segunda división. ¿Cómo es Johan Plat? Bueno, pues un poquito más, te diría que un poquito más tranquilo que Dick Roeder, así a rasgos generales. ¿Me preguntas tácticamente o la forma que tiene de...? A to- a to- Te pregunto a todos los niveles. Pues te diría que a nivel táctico, obviamente ha cambiado un poco el Castellón, intenta conceder un poquito menos. Ahora, antes veíamos una defensa de tres con tres centrales muy marcada y ahora en algunos momentos estamos viendo jugar con cuatro. Mm, Intenta el Castellón no hacer en muchas ocasiones el uno para uno que hacía durante toda la primera vuelta con Dick Roeder, que era un uno para uno mega agresivo, de intentar recuperar muy arriba y a partir de ahí generar. No digo que no lo haga, porque en ciertos momentos del partido lo sigue haciendo y le sigue saliendo muy bien el robar arriba, pero no es tan exagerado, no es tan caótico, es un Castellón que intenta guardarse un poquito más, que cuando tiene que aprovechar las ocasiones y los momentos de partido en los que sabe que hay que apretar, va a ir a muerte, y ahí sí que se parece más al Castellón de Dick Roeder. Pero, pero te diría que Johan Prat ha cambiado un poquito en ese aspecto táctico y bueno, pues como entrenador, más o menos la misma base que Dick Ruebe. Recordamos que era su segundo entrenador, o sea que más o menos juegan, practican, entienden el fútbol de la misma forma y eso al Castellón creo que le ha beneficiado, porque al final no ha sido un cambio tan brusco y no ha pasado del día a la noche en cuanto a estilo, en cuanto a forma de entender el fútbol, en cuanto a Ajá. forma de tratar a los jugadores, o sea que creo que tampoco ha habido tanto cambio más allá de que sí que es verdad que Enrique Roder aquí ha sido, pues, ha sido lo que ha sido. Para mí, él ya lo ha dicho, José, el mejor entrenador que he visto aquí en Castellón ha sido él. Has dicho que Dick Raider es el mejor entrenador que habéis tenido y sobre todo teniendo en cuenta el difícil grupo segundo de primera red que había el año pasado. Sí, sí, el año pasado, Málaga. sí, sí, la primera ref, o sea, estaba carísima. Creo que hace poco leí un tuit que a estas alturas de temporada, el Ibiza y el Castellón, que eran los dos que más estaban pegando, creo que llevaban 10 11 puntos más de los que llevan ahora los Murcia, los Ibiza, los Antequera. O sea, la diferencia es abismal. O sea, Castellón y Murcia fueron a un nivel de puntuación tan alto y que yo creo que no sé si se va a volver a repetir, pero los pronósticos eran espectaculares. Si el Castellón y el Ibiza seguían en ese duelo uno para ver quién ascendía. A partir de ahí, bueno, pues creo que el Castellón la temporada que hizo ha sido una de las que te vas a acordar siempre, porque ya te digo, a nivel de fútbol vimos un Castellón súper alegre, te apetecía ir todos los fines de semana al estadio. Esto a veces, pues aquí ha pasado que han venido entrenadores que por su forma de jugar, pues no te emocionaban tanto. Pero es que Dick Roder sorprendió tanto y dejó tanta huella que tú llegaba la semana, llegaba el lunes y te apetecía que hubiera partido el fin de semana porque sabías que ibas a ver un espectáculo. A veces sufrías más porque habían equipos que aprovechaban mucho más tus errores, pero otras veces es que arrasabas, o sea, te lo pasabas bien, era un gol tras otro. Recuerdo compañeros nuestros de Mérida cuando venían aquí a jugar, que yo les daba el partido y narraba el partido para ellos, alucinaban porque es que era constantemente llegadas del Castellón, constantemente, y ese Castellón, José, vamos, va a quedar marcado para el resto de la historia del club. Yo vi algún partido y puedo decir que efectivamente es un Castellón que arrasaba. Sí, sí. Antes de la llegada de Bob Bulgaris, os encontrabais en los 25 años más oscuros de la Mm, historia del Castellón. De hecho, hay un podcast del año pasado mm. en el que se medio resume toda esa etapa de oscuridad que empezó en el año 2004. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa oscura? ¿Qué ha aprendido la sociedad de ello? Bueno, la recuerdo como una etapa más oscura. Yo era más pequeño, obviamente, pues tendría, no sé, 12, 13 años. Pero sí que la gente de mi entorno, los que son un poco más mayores, mis amigos un poco más mayores, o mi familia, mis tíos, mi padre, eh, la recuerdan como una época muy negra, de mucha tristeza, de tener que salir a manifestarte porque veían que el club
iba a desaparecer, de impagos a la plantilla, de la plantilla tener que salir al campo con pancartas diciendo y pidiendo explicaciones a la directiva porque no se les estaba pagando. Fueron momentos muy duros y muy negros y que por suerte hasta hace poco, que se pudo resolver el juicio de Castellnou, se resolvió en favor de los que denunciaron toda esta forma de gestionar que tuvo la propiedad. Y al final, pues se dio a conocer se dio a conocer las cifras y que habían habido ahí pues, alteraciones y que habían hecho que el Castellón acabara hundido para que se lucraran dos, tres personas. A partir de ahí, creo que solo tocaba, o sea, solo quedaba mejorar, porque el Castellón, el descenso administrativo de esas épocas le sentó fatal. Un descenso que recordamos pasó de segunda B a tercera sin posibilidad de hacer nada, o sea, descendió por economía. Y al, Voy a ampliar un poco. Se le debía a varios futbolistas 300.000 euros. sí, 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 esa era la cifra. Pero ya no solo eso, o sea, me refiero, aparte de la plantilla, el cuidado del campo era nulo, la afición, que siempre ha sido muy sentimental, aquí en Castellón siempre ha sentido el club como muy suyo, perdió un poco la esencia y perdió un poco la fuerza y las ganas de ir a ver a su Castellón, con lo que eso supone, porque ya te digo que aquí la vinculación con el Club Deportivo Castellón es muy grande y la gente lo siente mucho como suyo, para, para, para llegar a ese punto. O sea, imagínate cómo se tuvo que quedar la cosa para que la gente tomara la decisión de decir, no voy al campo en protesta, en señal de protesta, para que se solvente la situación. Y como te digo, ese descenso administrativo fue muy duro y yo creo que marcó un antes y un después. A partir de ahí, pues bueno, se fueron sucediendo entrenadores, distintas propiedades. Siempre hay que recordar el nombre de Montesinos, que fue yo creo la persona que decidió volver a apostar por este Castellón antes de la llegada de Bulgaris. Vicente Y Montesinos. correcto. Y fue la persona que digamos, puso los primeros cimientos de este Castellón, de este nuevo Castellón, y facilitando además todo el proceso de compra-venta tanto a la propiedad canadiense que llegó después como a él mismo, ¿no? Para ceder todo lo que él había comprado y todas las acciones que eran suyas. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? En que llegó alguien que sentía la ciudad, en que llegó alguien que sentía el club, el que llegó alguien que tenía ganas de que la cosa de verdad mejorara y fuera en serio, que no buscaba el beneficio propio, sino aparte de eso, buscaba también el crecimiento del club como sociedad, como ciudad también. Y por eso mismo se lo puso tan fácil a Bob Bulgaris. Bob Bulgaris llegó y lo tuvo muy claro desde el principio. O sea, eh, tuvo muy claro que tenía que ir a tope a apostar por este Castellón si quería de verdad hacer un club grande. Lo ha hecho, la inversión está siendo muy fuerte, ha sido muy fuerte. Eh, y a partir de aquí, pues bueno, todo lo que nos ha venido ha sido positivo, porque fue la llegada de Eric Rueder, a partir de ahí también unos años un poco ahí de sufrir un poco porque el año anterior el Castellón se queda a las puertas de subir a segunda en la final contra el Alcorcón, Cierto. con un gran equipo, con Cochorasvili, que recientemente ha sido noticia. O sea que yo creo que ha tenido que tropezarse varias veces con la misma piedra, pero ahora podemos decir que se ha situado ya en una especie de tranquilidad, si lo podemos llamar así, estando ahora mismo a 5 puntos del descenso de Primera Ref, que hasta hace muchos años era impensable. Estabilidad, estabilidad institucional, lo llamaría yo. Sí, también, Eh, sí, sí. en su regreso a la Segunda División B, en la 18-19, tras años de vagar por tercera, se hace un equipo para intentar el ascenso, pero sale mal y se tiene que esperar a un gol del equipo de mi provincia, el Conquense, para certificar la permanencia. ¿Cómo calificarías esa temporada? Guau, esa temporada, si no me equivoco, ¿contra quién se la está jugando el Castellón en ese partido? Te lo puedo mirar ahora mismo porque tengo la chuleta aquí a mano. Pues míramelo, porque recuerdo ese partido. No sé si marca. Jugó Jairo Cárcava en el Conquense, ¿verdad? Sí, Y en ese partido no cierto. marca Jairo. Contra el Goyano, me quiere sonar que sí, pero no lo sé seguro ahora mismo. Es que Pero sí, recuerdo que el favor nos lo hace un ex Club Deportivo Castellón, que fue Jairo precisamente el que marcó, y que sí. eso le facilitó al Castellón. Es que no sé contra quién fue ese partido, no lo recuerdo. Vosotros jugabais contra el Barça B, Muy ganáis bien. con un gol Sí, en el sí. des- Sí, ganáis con sí. un gol ganáis con un gol en el descuento de César Díaz, De un falta. ex, un ex nuestro, y el Conquense empata con el Alcoyano, pero estando el Conquense descendido. Sí, sí. Y empata y marca Jairo.
Empate y marca Jairo, ahora te lo digo. No sé, ahí igual es demasiado, igual ya me estoy tirando muchos triples. Pero me acuerdo de ese partido, claro que me acuerdo. Ese partido contra el. Empata y marca de Rice, Ah, no marca Jair. Pues nada, ahí me he patinado yo. pero creo que hace la asistencia. Algo así, algo me sonaba. Algo me sonaba. Pero bueno, vamos, que sí, que claro que recuerdo ese partido. O sea, además creo que los jugadores del Barça B, que yo te diría que no sé, vamos, la gente, los jugadores de Castellón, recuerdo que les decían que no se estaba jugando nada, que era el Barça B. O sea, el Castellón se lo estaba jugando a la vida y ese gol de César Díaz, en el minuto 90 y pico, como has dicho, de falta, además, creo que le pega a Ras y se cuela. Pero en ese momento justo me acuerdo que los jugadores del Castellón estaban hablando con los del Barça B y les decían, bajad un poco que no se estáis jugando nada y nosotros no estamos jugando la vida. Claro que me acuerdo de ese partido, sí, sí. ¿Cómo recuerdas ese año? Bueno, pues que las expectativas estaban bastante altas y que luego al Estaban muy final, altas. sí, 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 se esperaba mucho de ese Castellón. Por eso te digo, José, que al final han habido años en los que el Castellón pues se esperaban ciertas cosas o la planificación de la plantilla era muy buena y al final se quedaba muriendo en la orilla. Pero como ya estaban tan acostumbrados a ese tipo de situaciones tan críticas, yo creo que eso lo solventó muy bien. En aquella temporada tuvimos a un Cubillas también espectacular, estaba César Díaz, ¿quién más estaba en aquella temporada? La plantilla del Castellón en Carlos, general era Carlos Delgado. Carlos Delgado, no sé si estaba Recordé, también La Peña y puede ser, Rafa Galvez, Adrián La Peña, Rafa Gálvez. sí, era, Recordemos además que en ese momento el Castellón estaba controlado, siendo el máximo accionista José Miguel Garrido. sí, 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 muy bien. Por eso te digo que la plantilla lo analizas ahora nombre por nombre y dices, hostia, es que es buen equipo, o sea, es que no le tenían equipo para sufrir hasta la última jornada. Y sufrieron hasta la última jornada, jugándose el descenso, se salvaron. Y yo te diría que, pues mira, puede ser que ese fuera así el punto de inflexión y que a partir de ahí fuera un poco todo mejor. Garrido, Garrido, si no recuerdo mal, llega junto con Vicente Montesinos porque lo trae sentimiento albinegro, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Quiere hacer una buena plantilla para ascender, asciende, pero si no recuerdo mal, a todos los jugadores de aquella plantilla los despide, o a casi todos, y forma un bloque nuevo. ¿Tú crees que se Hace, equivocó? ¿Tú crees que se equivocó ahí la dirección deportiva? a ver, ahí hay que tener en cuenta que nos metemos en el año de pandemia, porque el Castellón asciende a segunda división en ese año de pandemia con Óscar Cano. Recordamos que la Cierto, temporada, la temporada no acaba de terminar, o sea, no termina, y el Castellón en ese momento, a falta de no sé cuántas jornadas quedarían, pero vamos, 10 11 jornadas, 10. 10 jornadas, correcto, queda primero. Y claro, a partir de ahí tiene la primera opción, que era ganar un partido y directamente subir, o la segunda opción, que era en caso de perder ese partido, que lo pierde contra el Logroñés en penaltis, se va a la repesca. Y en esa repesca, si no me equivoco, no sé si es la Peña Deportiva o algún equipo de estos, no me acuerdo contra quién se la juega, pero creo que se la juega contra un equipo y consigue ganar. Y ese ascenso a segunda división lo recuerda aquí la gente pues como un poco amargo, porque como te digo, era COVID, no lo pudo disfrutar la gente como quería. Estaba todo el mundo, pues, no en sus casas porque algo se hizo, pero todo muy limitado y era imposible disfrutar de verdad de un ascenso. Y la temporada en segunda, que ya fue muy mala. La planificación fue muy mala, fichajes muy raros, Zlatanovic, Jonathan Soriano, muy flojo ese Castellón. Luego de ahí, pues bueno, salen un par de jugadores que consiguen quedarse el año siguiente en segunda, como Wally, como Señé, pero vamos, esa temporada del Castellón, la plantilla que hace y que confecciona no es de segunda división y por eso mismo, no sé si acaban quedando colistas, pero vamos, junto al Sabadell se van para segunda porque a mí me parecían las dos peores plantillas de Vicecolistas. vicecolistas. Pues eso, imagínate. Quizás es que no estaba preparado ni el club, ni la dirección deportiva, ni puede ser que la estructura tampoco. Puede ser, sí, era menos profesional. O sea, menos profesional que ahora, seguro, José. O sea, menos profesional que de lo que tenemos ahora mismo en Castellón, seguro. Pero bueno, aún así se había conseguido algo importante que era volver al fútbol profesional después de tanto tiempo, como te digo, hundido en la miseria, en el barro. Hemos repasado un poco toda la historia del Castellón y pasándolo tan mal. Y al final, pues llegó la opción, llegó la oportunidad, como digo, en un año raro, y la planificación no fue buena. La plantilla se quedó muy corta, muy, muy, muy corta, muy escasa. Nadie tiró del carro en esa plantilla. No sé quién decir, es que me salen nombres, pero vamos.
Álvaro Campos igual, también, mira, por decir, Álvaro Campos creo que no hizo una mala temporada, Otro pero ex vamos, nuestro, otro ex, sí, sí. Y, y no hay mucho más que salvar de esta temporada, la verdad. sobre todo porque eh, fue la temporada de los estadios cerrados, Sí, porque sí, recuerdas que por protocolo no se podía acceder al estadio nada más que los medios acreditados y las plantillas. Ya sí, sí, está. sí. Sí, sí, no. Daba un poco de pena, la verdad, ese tipo de situaciones, porque el Castellón hubiera disfrutado mucho con su gente volviendo al fútbol profesional, lo que está haciendo ahora, la verdad, lo que está haciendo ahora. Y aquí es una frase que se repite mucho, que es, si se hubiera descendido con el campo lleno, que yo creo que no, la verdad, porque Castalia hubiera tenido un papel fundamental, Castalia hubiera apretado en partidos donde donde el equipo necesitara ese pequeño empuje de la afición y que no hubiera estado Castalia lleno cada fin de semana, influyó seguro, influyó seguro. No sé si le hubiera dado para salvarse, pero para estar más cerquita y para no dar la temporada por perdida tan pronto, seguro. Recordemos que la temporada siguiente ambos equipos inauguramos la primera federación. ¿Qué recuerdas de la 21-22? ¡Puah! La 21-22 exactamente. La 21-22, ¿cuál es, José? O sea, La 21-22 es posterior a vuestro descenso. Vosotros bajáis junto con nosotros, sí. que nosotros quedamos, no sé si antepenúltimos también, e inauguramos primera federación. Bueno, pues la verdad que fue un año un poco de transición, esa 21-22, porque volvías a ser el equipo, el Castellón de los últimos años. Es como si hubiera borrado de mi memoria esa temporada, la verdad, porque venías de tocar el fútbol profesional y volviste a caer otra vez a la primera red y volviste a meterte otra vez pues, en las catacumbas de la primera red, que ya sabemos lo que cuesta salir de ahí. Y creo que era una temporada de transición, de poco. Se reajustó la plantilla un poco, también hubo mucho cambio de entrenador, pero a partir de ahí ya empezamos a ver un Castellón que tenía ya una idea un poco más marcada y como te digo, no la tengo yo muy bien ubicada. Sobre todo porque ambos equipos aquel año estábamos destinados a volver al fútbol profesional otra vez, pero volviendo esta noche, ¿qué Albacete Balompié os esperáis? Hombre, pues eso me lo dirás tú mejor, ¿no, José? Yo me espero un Albacete. Sinceramente, te voy a decir una cosa, a pesar de que viene en muy buena racha y de que creo que está siendo uno de los equipos más en forma en estos últimos meses, Sí, te diría que va a pegar un pequeño bajón, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, porque el Castellón va a salir muy a tope. Es la sensación que me da. Creo que el Castellón va a morder desde el minuto uno y eso al Albacete le puede hacer eh, no ver los golpes con la normalidad con los que lo estaba viendo estos últimos partidos. Porque creo que el Castellón va a ir muy fuerte a por ellos. Obviamente puede cometer algún error el Castellón, porque lo está cometiendo estas últimas jornadas y meses, y conceder algún gol rápido al Albacete, pero espero un Albacete que llegue un poquito a hacer su partido, a esperar, a ver qué tipo de Castellón se encuentra, a aprovechar, como digo, sus fallos, a aprovechar el espacio a la espalda que deja la defensa y aprovechar cada ocasión que tenga clara para hacer un poco de daño. uno de los jugadores que me sorprende por historial de la plantilla Oyer es Jetro Willems, Sí, una de las jóvenes promesas hace años del PSV Eindhoven. ¿Cómo acaba en el Castellón? bueno, pues acaba de milagro. Acaba de milagro, pero tampoco esté teniendo muy buenas actuaciones, la verdad, Yetro. Yo creo que es un jugador que ya ha pasado está en el ocaso un poco de su carrera. Y a pesar de que cuando llegó parecía que podía ser una de las piezas fundamentales en ese esquema de tres centrales de Dicker Röder, luego hemos visto que a nivel físico y a nivel de forma no está. Es una realidad. No está Dicker Röder, o sea, no está Jetro Williams, perdón. Lo intentó Dicker Röder con él, intentó darle protagonismo, pero yo te diría que ha ido de más a menos y que ahora prácticamente no se cuenta con él. Es un jugador que ha sido mucho durante toda su carrera, internacional, como tú dices, con Holanda, siendo importante en Países Bajos, pero a partir de ahí, a nivel físico, este Castellón es que te exige mucho, porque la forma de jugar es muy intensa y tienes que estar muy metido para no cometer precisamente los errores de los que hablamos. Y el otro día en Levante, pues es un error suyo y por yo creo que de concentración. ¿Qué se fichó en el mercado de invierno?
En el mercado de invierno, ¿qué se fichó? En el mercado de invierno se fichó a ver, que hago un poco de memoria. A Traoré, llegó Traoré del Unión San Giloa, que estuvo la temporada pasada también. Poco protagonismo para Traoré. Llegó Marcanic, que era una de las grandes revelaciones de la segunda división en Estados Unidos. Nick Marcanic y veintipico goles la temporada en Estados Unidos fueron los que marcó. Se esperaba un poquito más de él, pero hemos visto que hay mucha diferencia de la segunda división de Estados Unidos a la segunda división de España. Y le estaba costando. A Wermaville, que creo que ha sido la mejor noticia de este Club Deportivo Castellón, porque por ese carril creo que se ha vuelto pieza fundamental para Plat, porque además Raúl Sánchez estas últimas semanas ha tenido bastantes molestias y ha tenido que entrar y salir mucho del 11. Así que Mavil creo que ha sido una de las, yo te diría que de las revelaciones de este mercado de invierno, y no recuerdo yo mucho más. Tampoco hay ningún jugador de largo. Ah, bueno, claro, Escobar, ¿cierto? Escobar, que ha sido uno de los centrales que buscó el Castellón durante todo el mercado, procedente de Cruz Azul, un equipo además que le daba la carta de libertad porque tuvo problemas de salud y lo liberó. Y llegó aquí teniendo muy buen cartel, la verdad. Es un jugador que llegó con la papeleta de ser importante, pero sigo pensando que aún está cogiendo el tono físico. Tres jugadores del Albacete que te llevarías al Castellón. Pablo Sáenz, seguro. Bueno, no es del Albacete realmente porque está cedido, claro, ¿no? Está cedido, pero sí. Se Claro. entiende lo que quieres decir. Si se pueden cedidos, ¿no, José? Sí, se puede. Si se pueden cedidos. Pues yo me iría a Pablo Sáenz seguro, y me llevaría a Morci y, y quizás por proyección, por tipo de jugador y que encajaría mucho con el mercado que suele hacer el Club Deportivo Castellón, a Cofane. Un jugador del Castellón que esté pasando desapercibido, pero que esta noche la rompa. Que esté pasando desapercibido. Es que en el Castellón pasar desapercibido, que esté pasando desapercibido. A ver, quizás Suero ha perdido un poco de protagonismo en estas últimas jornadas, Israel por, Suero. porque sí, pero a ver, no es que esté siendo poco protagonista esta temporada porque está siendo el máximo goleador. Pero quiero decirte, ha perdido protagonismo estos últimos meses sin marcar y sin asistir, pero hoy creo que puede ser su día y creo que podemos ver golito asistencia a Suero. Un jugador al que tengamos que prestar atención. Calatrava, sin duda. Calatrava es el jugador más destacado de este Club Deportivo Castellón, el jugador con más cosas diferentes, el jugador especial, el jugador estrella, le vamos a llamar, y por donde pasa todo el juego ofensivo del Club Deportivo Castellón. O sea, cuando él tiene el balón en sus botas, pasan cosas, es capaz de... Se entiende muy bien con el centro del campo, con pivotes, con el delantero, indetectable muchas veces en intermedias, ahí perfecto entre la línea de medio campo y el delantero, Ujú. juega un poco de líbero, es que no, parte desde la derecha o desde la izquierda, sobre todo a veces desde la derecha, como carrilero, cuando juega con defensa de tres, como banda cuando juega con cuatro, pero luego le da la libertad que él necesita para sentirse a gusto. Un resultado para esta noche. Voy a ser malo, José, pero te voy a decir 4-1. ¿Cómo quedan ambos equipos a final de año? Los dos salvados, el Albacete un poquito más tranquilo, pero sin nada, sin ningún tipo de problema ninguno de los dos bueno, el Albacete menos, por salvarse y el Castellón acabará salvándose también. Si pudieras fichar para el año que viene, ¿a quién ficharías? A un jugador de segunda cualquiera, Sí, al que quiera, sí, sí. si es el que quiera, pues ficho a Andrés Martín o a Luis Suárez. Lógicamente. Mm, el Castellón tiene a corto y largo plazo volver a primera. Sí, 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 van en serio, van en serio. Da un poco de apuro decirlo porque pensar en primera, estando ahora mismo en la posición en la que estás, a 5 puntos del descenso, peleando con tres equipos por no descender, pues puede sonar fuerte. Pero
El proyecto del Castellón es muy fuerte. El proyecto del Castellón solo le queda crecer, yo estoy convencido de eso. Y creo que va a ir a más, creo que va a ir a más y creo que va a ser uno de los equipos revelación en algún momento. Vamos a decir, espectacular lo que está haciendo este año el Castellón, esta temporada del Castellón está deslumbrando, como deslumbró en la primera etapa de Erika Roder en segunda, que todo el mundo hablaba de este Castellón, de su forma de jugar, creo que va a volver a pasar y creo que se va a prolongar más en el tiempo. No creo que se acabe mitad de temporada y que se cambie de entrenador. Creo que será más sostenido y volveremos a hablar de este Castellón eh, con posibilidades de ascender a la primera división. ¿Qué tiene Castellón que no tienen otros equipos a la hora de firmar jugadores? Qué buena pregunta. ¿Qué tiene el Castellón que no tienen otros equipos a la hora de firmar jugadores? Te diría que una red de scouting muy buena y muy amplia, ya no solo de personas, sino también a nivel de infraestructura, a nivel de plataformas que usan para filtrar jugadores y para decidir si se acaban trayendo o no a jugadores. Y te diría que es una de las, no sé si de las más desarrolladas, porque no conozco tantos clubes de segunda, saber cómo trabajan, no lo sé, pero te diría que es una de las cosas en las que más inversión se está haciendo, se está apostando muy fuerte por el mercado internacional, ya lo estáis viendo, con jugadores que luego al final te puede salir mejor o peor, pero se está apostando por jugadores sobre todo revalorizables, jóvenes revalorizables, y que a partir de ahí den rendimiento al Club Deportivo Castellón a nivel deportivo y luego a nivel económico dándoles una futura venta. ¿Qué necesita reforzarse el Castellón si quiere dar un paso adelante ¿Para esta temporada o para la temporada que viene o para para la temporada que viene? un goles? Te diría, goles. Necesita goles. Es lo más fácil de decir y lo más lógico, pero este Castellón genera mucho y con un goleador, con una persona que supiera estar justo en el momento en el que toca, en la situación en la que toca y moverse lo que toca para estar en la posición buena y marcar, creo que ahí es lo que necesita el Castellón. Una N- persona que marque goles, no, no hay más. nos queda minuto y medio, mi cuenta de Zoom es así. Puedes despedirte, este tiempo es tuyo. Nada, hombre, ha sido un placer, José, de que me invites a que podamos aquí hablar un poquito de la historia del Castellón y de lo que le puede esperar al Castellón en los próximos años. Y que bueno, que siento decirte que hoy el partido pues, se va a quedar aquí en Castalia y que no creo que podáis sumar de tres hoy. Esperemos que no. Muchas gracias, Alex. Chao. Encantado.